Está. Habla inglés y todo. Ok, voy a dejar entrar a la gente, así que hay que portarse bien. Gracias. Muy bien. Muy bien. Hola a todo el mundo. Todavía no me escuchan. No sé. Teresa, Ima, Susana, Gloria, Omar. Hola. Tienen que saludar. Hola, Gloria. ¿Dónde están? Cuenten un poquitito, rapidito. Así para ir. Romina, Iseti, Romina, asumo que es Romina. Hola, Romina. Muy bien. Bueno, vamos a ir empezando y yo voy a tratar de ser la mejor huésped posible sin que la gente tenga que esperar demasiado. Gracias por prender la cámara de Iseti. Muy bien, bueno, les damos la bienvenida. Yo les voy a mostrar en un ratito en qué condiciones estoy haciendo el webinar, pero es así muestra de mi compromiso con esta reunión. Y muchas gracias, Ángeles, por aceptar esta invitación. Como siempre, un gustazo tenerte. ¿Nos conocimos hace cuántos años? Vamos a mostrar la hilacha. Vamos a mostrar la hilacha. Yo tengo el pelo recogido, entonces no se me ven las canas. Pero sí, buenas amigas desde hace muchísimo tiempo y ahora estás en Chiapas. ¿Querés presentarte un poquitito? Yo creo, bueno, yo soy la directora del Breathe Therapy Center, del MRI, trabajé con Paul Václavic, que es mi padrino de matrimonio, con John Wickland y Dick Fish y con todos estos grandes popes, Jay Haley, mucha de esta gente, Steve DeShazer, Sue Berg, toda esta gente que pasaron bajo el techo del MRI. Y como soy bastante cabeza dura, cuando se vendió el MRI, que ya no existe como centro de formación, yo sigo acá firme al pie del cañón porque me parece que este es un modelo que merece seguir y seguir practicándose. No, la de las 7 entonces no. Vale, ok. Merece seguir, tengo que ocuparme de enmudecer a la gente. De alguna manera redescubrirlo, porque como todos estos modelos de terapia tienen sus ciclos, y me parece que el modelo de terapia de resolución de problemas de la MRI necesita ser considerado como uno de los que realmente funcionan en muchos sistemas de interacción. Y entonces, gracias, Ángeles, por estar con nosotros para hablar un poquito de cómo este modelo, además de para presentarte, cómo este modelo funciona en organizaciones grandes, o sea que no necesariamente organizaciones del tamaño de una familia o de un individuo, de una pareja, sino que en sistemas más bien de organizaciones como compañías y ese tipo de cosas. Así que gracias. Bueno, gracias a ti, Karin. Es un gusto, como siempre, sabes que hay bastante cariño, admiración, y nos conocimos hace un buen tiempo. Estaba todavía Paul Václavic ahí en el MRI, incluso alguna clase que tuvimos con él, en este grupo grande de latinos que estábamos ahí en la formación. Así que bueno, pues no voy a decir los años, pero sí hace muchos años. Y hemos seguido, creo que en este deseo de compartir, de intercambiar, de aprender. Y efectivamente, como decías, yo estoy ahora en San Cristóbal de las Casas, al sur de México, en este rinconcito bello y tranquilo de mi país, y trabajando desde hace un buen tiempo con organizaciones, desde empresas familiares hasta organizaciones
más institucionalizadas. Y ahí, por supuesto, también compartiendo gran parte de lo que aprendí y sigo aprendiendo y compartiendo contigo, ¿no? Desde el modelo de terapia breve de resolución de problemas. Así que bueno, pues ya Un empezamos gusto. la charla igualmente. Bueno, te cedo la palabra porque por algún lado hay que empezar. Yo les muestro acá muy brevemente la locura. Yo tenía todo muy planeado para hacer esto desde un lugar muy serio y les muestro dónde terminé haciéndolo. Ahí atrás se ven ovejas. En unos días, no estoy en Palo Alto, estoy en el estado de Vermont, que está del otro lado de Estados Unidos, y tengo unos amigos que son muy chiflados del hiking y entonces me llevaron a caminar y no llegamos a donde teníamos que llegar. Pero se llama flexibilidad esto, así que aquí estamos, con toda la mejor intención. Exactamente, Muy exactamente. bien. Creo que flexibilidad es una palabra tan actual, tan antigua y también tan actual y tan aplicable a las Sí. organizaciones, Cari, ¿no? Sí. Desde este modelo. Ok, te cedo la palabra, muchacha. Gracias. Desde este modelo y mira, partiendo precisamente de la flexibilidad como una postura del terapeuta, que creo que es algo que hemos compartido y que he aprendido en el modelo. Me parece que utilizar las herramientas del modelo son amplísimas y también en su aplicación en las organizaciones. Lo primero que a mí me gustaría, de lo que me gustaría conversar es de poder entender y revisar a las organizaciones como sistemas vivos, como estos sistemas que evolucionan, que cambian, que se adaptan, y no como entes cuadrados, inamovibles, sin esta dinámica que poseen los sistemas vivos. Porque si partimos de esta visión, entonces podemos entender que las organizaciones van creciendo, van cambiando, van evolucionando, no permanecen siempre igual, aunque quizás en los documentos, en los propósitos, en las misiones, estas organizaciones se puedan entender incluso dentro del paso de los años como una misma unidad, una misma entidad. En la vida de las organizaciones entendemos que esto es un cambio constante, es a través de las personas que se integran las organizaciones y las personas vamos cambiando, ¿no? Eso es imposible de no decir. Y claro, y las organizaciones están inmersas en entornos que son precisamente así, que son precisamente evolutivos, que son inciertos, que son volátiles, que son complejos y que por supuesto necesitan ser también adaptativos, ¿no? No podemos dejar de mirar a una organización, a un grupo de personas que están en constante adaptación y cambio. Tengo frío. Sí, claro. Bueno, claro, y entonces ahí es donde, a mí siempre me llama la atención, Ángeles, esta cuestión donde he hablado con mucha gente. Entonces, cuando nosotros decimos que la primera pregunta que hacemos es ¿cuál es el problema que los trae hoy? En el fondo esto también se aplica a las organizaciones, porque las organizaciones además tienen la habilidad de mirar hacia el futuro. Entonces, si bien no hay nada que les duele posiblemente en el presente, a veces sí nos llaman de recursos humanos, que los gerentes de este área y el otro área no se llevan y por cómo mejorar la productividad y la comunicación en ese sentido. Pero siempre hay algo para lo cual alguien cree que tienen que adaptarse en el futuro. Entonces, en las situaciones en las organizaciones, corregime si me equivoco, a veces no es algo que duele en este minuto, pero es algo que sabemos que va a doler dentro de un año o dentro de 2 años, cuando se abre la competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo creo que es interesante y espero que nos vas a contar cómo es que entramos a trabajar en una organización donde lo que duele no es inmediato, pero
pero alguien tiene la claridad de mente de saber que sí va a doler, ¿no? Es distinto muchas veces, yo creo que eh, 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 cuando hablamos de empresas familiares hay algo que duele en el aquí, en el ahora, mucho más en general. Y bueno, y entonces ahí, hablando de la adaptación, vamos a tener que adaptarnos y vamos a tener que ver en qué situación y en qué contexto vamos a poder hacer qué, ¿no es cierto? Así que, Claro. ¿qué haces en las Sí, organizaciones? mira, bueno, Karin, tú sabes que esto es fundamental. Yo recuerdo que nos tardamos una semana estando en Palo Alto para revisar solo identificación del problema, ¿no? Una semana, mañana y tarde, trabajando y trabajando, porque efectivamente también en las organizaciones ayudarles a las personas que te consultan, el que se acerca, que puede ser a veces una persona o a veces un equipo, que a veces puede ser quien tiene jerarquía o quien no tiene jerarquía dentro de la organización, pero ayudarle a esa persona o ese grupo de personas a identificar qué es lo que les duele dentro de las 20, 50 o a veces hasta más cosas que presentan como dificultades, eso ya es una intervención. Porque van a llegar probablemente con 50 cosas de distintas áreas. Y ahí es donde nosotros podemos desde el principio generar una intervención eficaz y oportuna y además rápida para la organización. Cuando les ayudas, primero, a identificar qué es lo que les está ocurriendo con todo este mundo de problemas. Y número dos, a generar esta integración de que lo que les está ocurriendo no está aislado, ¿no? Sino hay una dificultad, hay un problema que está ligado, que está integrado, que está relacionado con los otros problemas. Y por tanto, si empezamos, como tú dices, ¿qué puerta vamos a abrir? O sea, si empezamos con uno, que ellos logran decir, por este queremos empezar, porque este es el que más impacta, porque es lo que en este momento estamos previendo para el futuro, porque esto nos pega directamente a lo que nosotros tenemos como interés o prioridad, sea la razón por la que sea, pero cuando les ayudamos a identificar precisamente y empezar por uno, sabemos que ya estamos generando de entrada una intervención oportuna, importante, y va a empezar la maquinita a hacer el cambio. Claro, porque ese proceso en el que nosotros hacemos tanto énfasis de definir el problema ya es una intervención, como estás diciendo, porque que es lo mismo que pasa en las familias, que es lo mismo que pasa con las parejas. Cuando vienen a decir no nos podemos comunicar, bueno, la comunicación es algo que es tan ambiguo y tan amplio que tenemos que averiguar quién no se comunica con dónde y en qué contexto, y entonces empezar a abrir esas puertas y decir, bueno, por aquí vamos a entrar, por aquí no vamos a entrar, ya empieza a hacer esa cosa de embudo de la que yo siempre hablo, donde la persona puede empezar a pensar acerca de aquello que les molesta de una manera diferente. Y entonces, si ya pueden empezar a verlo de una manera diferente, van a poder actuar de manera diferente, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde yo siempre digo que nosotros, que somos justamente sistémicos a rajatablas, porque no vamos a pensar en una persona, sino que vamos a estar pensando siempre. Entonces, como decís vos, si entramos por esta puerta, pero no entramos por aquella, seguramente esta puerta nos va a llevar a distintas partes del sistema, pero si pensamos en términos de sistemas, no se puede no verlo de manera conectada e interacciones, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, Karin. Y mira, la pregunta que hacías de cómo llegan las personas o cómo es que entramos nosotros a las organizaciones. Y entramos de la misma manera que entramos con las familias, con las parejas. Entramos por las personas y a través de las personas y sus dificultades, ¿no? Y entramos así. Entramos, al menos dentro de la experiencia y dentro de mi trabajo, lo que hago es justamente esto, a veces ayudarle a la persona a identificar qué es lo que le está ocurriendo, qué es lo que le está ocurriendo. Y fíjate, lo que va de la mano y que tú insistes tanto y el modelo también lo insiste, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho para solucionar? ¿Cuáles han sido las soluciones intentadas? Porque ahí volvemos a unir, ¿no? Esto de el problema y la solución.
Y esto ayuda muchísimo, incluso, bueno, yo utilizo y he generado, a lo largo de la experiencia, he generado algunas herramientas también por la parte administrativa, financiera, de acuerdo a la situación de la organización, he generado algunas herramientas y estas van de la mano, ¿no? Le pongo también el costo de las soluciones intentadas. Claro, Porque claro, cuando ellos ven lo que les ha costado en dinero, para una organización es fundamental, ¿no? Entonces se dan cuenta y dicen, wow, hemos gastado, ¿no? Energía, tiempo, dinero, personas, esfuerzo, etcétera, y en realidad no hemos llegado a la raíz de lo que nos está ocurriendo. Por lo tanto, seguimos encajados. Así es. Porque así la gente nos sí. llama cuando están encajados. Si no estuvieran encalletados y supieran salir, no nos estarían llamando. Sin duda. Entonces, sin duda. Lo que es interesante de trabajar con organizaciones, desde mi experiencia, es que en general estos seres humanos con los que trabajamos, porque seguimos trabajando, como decís, con seres humanos, tienden a tomarse las cosas menos personalmente y a seguir teniendo en mente el bien de la organización, porque en el fondo la organización va a sobrevivir o tendría que poder sobrevivir, más allá de qué humano está o no está. Ahora, también es cierto que cuando tenés, había hace poquitito un artículo interesante en el New York Times, donde, por lo menos en el Silicon Valley, que es donde está Palo Alto, muchos de los CEOs, ¿cómo se dice CEO? Chief of the... Sí, de los gerentes generales o directores generales. Claro, estos jovencitos que empezaron estas compañías a las que les ha ido muy bien, los inversores ahora están fijándose y tienden a sacarlos y estar poniendo gente que tienen más experiencia en correr sistemas más grandes y compañías más grandes, porque toda esta cosa donde se salen a pasear y traen cositas muy simpáticas, todo eso, los inversores en este momento están bastante cansados de todo eso. Entonces, sí siguen siendo personas, pero hay fuerzas más grandes que hacen que esta organización tiene que sobrevivir más allá de quién sea el gerente general, ¿no? Y entonces esos van a ser cosas que tenemos que mirar. Estoy trabajando con una chica en este momento en una compañía en San Francisco, donde están tratando de hacer queso desde plantas. Imagínense, yo no sé, de eso no entiendo mucho. Acá estoy yo sentada en el campo y está lleno de vacas y fabrican queso. Esto de hacer queso de plantas no me queda muy claro cómo va a funcionar, pero lo están intentando. Y la chica que es la gerente general, que es también la inventora de la compañía, es una chica joven que aparentemente es brillante, pero que está haciendo unos líos con su gente, contrata personas nuevas y se enamora de la última persona a la que ha contratado y entonces empieza a despedir un montón de otras porque no están a la altura de la persona y entonces está perpetuamente buscando nuevo personal, con lo cual se retrasa, las cosas no se hacen, con lo cual mi preocupación es que esta compañía no va a sobrevivir, porque para dentro de 2 años, cuando tenga que volver a juntar fondos, tiene fondos ahora para sobrevivir 2 años, pero en 2 años, cuando tenga que hacer recaudación de fondos otra vez, no va a tener nada que mostrar. Entonces, esta chica, con la mejor de las intenciones, está metiendo la pata, pero no es mi cliente. Entonces, mi cliente, lo único que yo puedo hacer es cómo haces para no engancharte en el drama y en la manipulación de esta mujer, que por supuesto es una mujer joven, que trabaja 80 horas semanales, que le gustaría exigir lo mismo, pero hay leyes donde no se puede. Y entonces, bueno, cómo sobrevivir en el contexto de una organización que realmente no la está nutriendo para nada, pero ella tiene que sobrevivir porque quiere su trabajo y quiere sobrevivir ella dentro de esta empresa, aún si dentro de no me queda claro que esta organización vaya a sobrevivir. O sea que es interesante ver cómo los humanos dentro de estas organizaciones funcionan o disfuncionan, ¿no es cierto? Sí. ¿Tenés algún caso con el que estás trabajando?
que nos quieras contar? Sí, varios casos, pero fíjate, Karin, que regresando un poquito como al origen de esta charla, a mí me parece súper importante que primero ayudemos a la persona y a nosotros mismos también como terapeutas, como consultores, como psicólogos, como operadores dentro de una organización, que es importante entender a la organización desde una mirada distinta, desde esta mirada de la que estamos hablando. Y a partir de ahí creo que la persona también que acude con nosotros, que nos busca, aunque esté en ese momento entrampada o que tenga en ese momento la necesidad de salir de la dificultad, ayudarle a entender este proceso, como decíamos, ya es una intervención. Y luego ayudarle a identificar su problema o los problemas que hay en la organización o las dificultades y cuál es por el que quieren iniciar. También ya estamos generando una intervención y por supuesto revisar las soluciones intentadas, que eso ayuda muchísimo a que la persona, además de que le pone un costo monetario, entiende que, bueno, a partir de hacer cosas distintas vamos a lograr también generar cambios, si no vamos a seguir ahí entrampados en lo mismo. Y a propósito de los casos, bueno, una organización que consulta en este momento porque necesita adaptarse a estos cambios, ¿no? Era una organización que venía trabajando bajo un modelo, bajo un propósito, y ahora con la pandemia, después de 2 años, ha generado unos tremendos cambios desde el propósito de la organización, ¿no? Ya no pueden vender de la misma manera que estaban vendiendo antes, ya no están logrando llegar a las metas que ellos tenían, ¿no? Claro. Es una empresa que se dedica a producir y a vender. Okay. Y, por supuesto, una de las amenazas que ha sido constante durante estos 2 años ha sido el cambio y la adaptación. Claro. Eso, y eso ellos parecía que lo tenían muy integrado a su cultura organizacional y cuando se dan cuenta, pues es que resulta que no. ¿Y por qué resulta que no? Porque al final de cuentas trabajamos con personas y trabajamos en la interacción de personas. Y estas personas pues generan también un sinfín de emociones. Y fíjate, un paréntesis, pero alguien me decía en algún momento que si yo había elegido trabajar con organizaciones porque ahí se pagaba mucho mejor que en la terapia con familias o con parejas, ¿no? Y le dije, no. Me dijo, no, es que ahí está el dinero en las organizaciones. Y le digo, no, a veces trabajo y he trabajado con organizaciones así, sin fines de lucro, ¿no? Con ONGs que no cobro absolutamente nada y hacemos el trabajo. No, me interesa trabajar en las organizaciones porque también ahí hay una gran cantidad de sufrimiento humano. También, pero potencializado, porque probablemente en una familia o en una pareja o en una persona contactas con esta emoción, esta dificultad que no le permite a la persona crecer, desarrollarse, ser feliz, tener bienestar. Y en una organización lo haces, pero de una manera exponencialmente más grande. Entonces, claro que me interesa esa parte. Y a veces pensamos en una organización más fría, ¿no? Y no, una organización es un organismo vivo. Ahí están las personas y también están sufriendo y también le están pasando mal cuando hay una gestión que genera dificultad como la que tú estás diciendo. Entonces, bueno, dentro de este caso, la flexibilidad y la adaptación son dos situaciones, circunstancias, experiencias que son súper importantes para generar el cambio, ¿no? Cuando ellos, ahora que hemos estado trabajando y los he estado acompañando desde la parte directiva para generar la posibilidad de cambio, en la adaptación, bueno, están en una reestructuración. Lo que fue una primera consulta original de creo que mi liderazgo no es un liderazgo eficaz, pasamos de este tema personal, pasamos a la organización y dentro de la organización ahora a gestionar una reestructuración incluso de su propósito
en el aquí y en el ahora, y también de cara al futuro, que ha sido un trabajo largo, pero más integral, que ha tocado a las diferentes áreas. La ventaja de este caso es que estoy trabajando con los directivos. Claro, eso que mencionaste muy al pasar. Cuanto más acceso tenemos a la gente que tiene el poder de poder cambiar, más eficaz vamos a poder ser, obviamente. Más eficaces vamos a poder ser. Porque fíjate, porque sí, es verdad que tengo una abeja acá adelante, una avispa, no sé. Cuando hablabas de organizaciones que son humanas y que causan cambio, la que más me viene a la mente es, que ha sido creo que renombradamente mala, es Amazon, ¿no es cierto? Pero ahí hay una especie como de voluntad por parte de la organización de ser fría, de no importarle a la gente. Y entonces ahí, desgraciadamente, me temo que más bien es qué es lo que se logra, porque no vas a cambiar la organización, no lo vas a cambiar a ¿cómo se llama? El Jeff Bezos, porque para él esto está funcionando, él no tiene un problema. Entonces, ¿cómo se hace para cambiar a la persona cómo se hace para cambiar la perspectiva que te viene a traer una persona que está trabajando en Amazon, que está sufriendo, para lograr ver las cosas de manera diferente y que no le cause tanto dolor? Y eso es más bien, no vas a resolver no vas a poder cambiar la organización. Cuando la organización es tan grande y tan poderosa, no la podés cambiar, pero sí, con un poco de suerte, podés cambiar la perspectiva de la persona que te viene a ver, para que esa persona entonces pueda ver las cosas de manera diferente y adaptarse de mejor manera, de alguna manera, para no sufrir tanto. Porque se trata siempre, no es casualidad que todos los libros que han salido del MRI tienen algo que ver con cambio, ¿no es cierto? Y entonces, sí, de alguna manera, lo que necesitamos hacer es que la persona que nos viene a ver, que la está pasando mal, pueda empezar a ver las cosas de manera un poco diferente para pasarla un poquito menos mal. Y bueno, eso es, yo estoy acá, pero entonces una de las cosas de las que tenemos que hablar obviamente es del diplomado en terapia breve de resolución de problemas, y cómo lo que hacemos es enfocarnos en justamente cómo enseñar, yo siempre digo que la terapia breve que salió del MRI es más que un modelo de terapia, sino que es una forma diferente de ver la realidad, ¿no? Y entonces en ese sentido se aplica a todos los sistemas que nos vienen a ver. Y entonces en algunas situaciones vamos a tener un poco más de control o de poder sobre las bases del sistema, y en otras situaciones lo que vamos a poder hacer es ayudar a la persona a tener un punto de vista diferente, una reestructuración de la percepción, para que la interacción con esa organización que es nociva, porque no, a ver, estoy mostrando la hilacha acá, espero que nadie le vaya a contar a Jeff Bezos, pero Amazon es una organización que es una organización nociva. Entonces, ¿cómo se hace para encontrar un término medio en el cual esta persona puede seguir ganándose la vida haciendo algo que necesitan hacer, pero sin que se le vaya la vida, ¿no es cierto? Sí. Y en general, sí, como decís, esos cambios llevan a más cambios, pero no siempre vas a poder cambiar el sistema. Sin duda, y totalmente de acuerdo contigo. Y eso es algo importante y otra mirada, Cari, ¿no? Hablabas ahorita del diplomado. Y fíjate, una cosa creo que fundamental de las que yo aprendí en Palo Alto fue que, insisto, además también cuando comparto en estos espacios, la posición del consultor o la posición del operador. Eso es fundamental, ¿no? Porque el que va a generar los cambios primero es el terapeuta. Eso fue lo que yo aprendí, es lo que tengo que mirar de manera distinta, porque si no, no voy a poder ayudarle. Y entonces, mirar de manera distinta a las organizaciones me permite mirar de manera distinta a las personas.
que están en las organizaciones. Y puedo consultar a una persona, o puedo consultar a un equipo, o puedo consultar también a distintas áreas de la organización. Y eso no quiere decir efectivamente que todos van a hacer cambios, ¿no? Porque tampoco jugamos a eso, ni Por vendemos supuesto, esa. por supuesto, claro. Pero claro que hay casos Es crear ese cambio mínimo que parece a veces irrisorio, que va a permitir que después lo otro, es como lo que, acá está el lago Champlain, que acabo de verlo, es tirar una piedrita en un lago calmo que después va a tener ondas. Y entonces el asunto es ver en dónde se puede tirar esa piedra para que haya la mayor cantidad de ondas posibles. Y entonces a veces, por eso es en el fondo, a ver, en el MRI siempre decíamos, yo creo que es el primer lugar en donde hablaron de un máximo de 10 sesiones. Y no es que las 10 sesiones sean lo importante, es generar un cambio que sea un cambio mínimo asequible para que después puedan haber otros cambios, pero que se van a generar sin que nosotros tengamos que estar teniéndoles la manito. Y eso es la belleza de este modelo, porque es, si logramos encontrar con la participación, porque cuando decís vos, ¿cuál es ese primer cambio? Y nosotros lo vamos a guiar, porque sí, creo que una de las cosas que caracteriza este modelo es que nos autodefinimos como personas de influencia. Tenemos que influenciar a esta persona, esta cosa de que somos espejos y de que no intervenimos. Cualquier terapia, siempre el terapeuta va a estar en control de la situación. Entonces hay que hacerlo de la manera más eficaz y, por supuesto, de la manera ética que venga al caso, ¿no? Pero entonces, ¿qué es ese primer cambio que después se convierte en una bola de nieve? Y entonces eso se puede hacer exclusivamente escuchando al cliente. Una de las cosas que yo siempre digo es que los terapeutas breves nos convertimos en tener orejas de elefante, porque tenemos que escuchar todo, mucho, y lo que no entendemos o lo que creemos saber, hay que preguntarlo. Porque la palabra percepción, la palabra comunicación, todas esas palabras muy grandes y muy ambiguas, quieren decir definitivamente algo diferente para cada persona que la está usando. Entonces, yo tengo mi definición de lo que es una percepción, tengo lo que es de comunicación, pero tengo que yo meterme en la cabeza del otro para poder saber hacia dónde voy a guiar este proceso de influenciar la situación para que aquello que duele deje de doler, ¿no? En ese sentido, Paul Watzlawick siempre decía que somos más mecánicos, somos como mecánicos. Es, bueno, si alguien te trae un auto, vas a preguntarle para qué está el auto acá, porque si el auto funcionara bien, no te lo hubieran traído, ¿no es cierto? Bueno, Sí. porque hay un ruido en el no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿cuál ruido? ¿En cuál parte? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuando apretas el freno? ¿Cuando apretas el acelerador? Todo eso es parte importante de definir el problema, pero escuchando a la persona que nos lo trae, porque ellos son los que tienen que cambiar y nosotros tenemos que adaptarnos al lenguaje y a la posición de ellos. Entonces, esto también es una parte importante. Sí, Karin, fíjate, y ahora que lo dices, al final parece así, en la charla que tenemos ahora, e incluso en alguna clase parece fácil o parece sencillo. Sin embargo, conlleva un gran compromiso porque implica esto que tú dices, ¿no? De tener así casi como un radar, implica un gran trabajo personal del terapeuta y también implica un gran bagaje de aquello de lo que tú estás escuchando. En este caso, por ejemplo, hablar el lenguaje del cliente es meterte en la vida de la organización y saber de qué va y de qué términos usan y de qué estamos hablando cuando hablan de planeación financiera y de qué estamos hablando cuando hablan de reclutamiento y de producto y de cliente y de mercadotecnia. O sea, y tenemos que meternos a este mundo de las organizaciones desde su lenguaje, desde su realidad, y entonces conlleva un grandísimo compromiso, ¿no? Algo que hacemos en el diplomado que me parece importante, fíjate, es definir y clarificar
¿cuáles son los servicios que yo puedo prestar a una organización? Ujú. Porque, bueno, puedo decir, ya tengo las herramientas para trabajar con organizaciones, sí, pero ¿qué tipo de organizaciones? ¿Qué cosa voy a ofrecer? ¿Desde qué posición? Claro, el modelo me va a dar herramientas de una metodología y que un te marco. da, así es, exactamente, un marco, totalmente. Sin embargo, es importante regresar un poco hacia mi posición, hacia mi compromiso y decir, bueno, ¿yo qué claridad tengo en los servicios que ofrezco? ¿Desde dónde? ¿Con qué tipo de organizaciones? ¿Hasta dónde puedo? ¿Cuáles son? Y creo que eso es muy valioso para las personas que están interesadas y que dicen, yo quiero trabajar también con organizaciones desde esta mirada, que era lo que aclarábamos al principio, desde esta mirada distinta. Pero sí, hablar el lenguaje del consultor es fundamental, digo, del cliente, perdón, es fundamental, pero conlleva una serie de herramientas y de crecimiento también para el terapeuta. Sí. A mí me ha costado entrar, ¿no? A este mundo financiero, a este mundo administrativo, poder entender en alguna oportunidad me tocó iniciar un proyecto de una universidad, fundar un campus y entonces, bueno, fue como una experiencia maravillosa para mí porque me acercó al mundo de la organización desde su inicio, desde su fundación, ¿no? Y aprender también. Ahora, también es verdad que yo siempre tengo una amiga que dice que no hace falta ser gallina para saber cuando un huevo está podrido. Entonces, también es interesante aceptar y saber que uno tiene la humildad de saber que no sabe todo y que no hay ninguna vergüenza en preguntar. Pero también es cierto que, como decís vos, decidir en qué organizaciones vas a participar, dónde los podés ayudar. Yo cuando tuve mis hijos, había tuve como 10 o 15 años, siguen sin ser mis casos favoritos, donde no aceptaba casos de abuso, por ejemplo. Pero eso porque me quedaba claro a mí que tenía toda la cosa de tener chicos muy chicos y de que esto me tocaba a mí demasiado de cerca, ¿no? Entonces, bueno, los mandaba a otra gente, los mandaba a otros terapeutas donde sabían igual y bien. Pero eso es justamente lo que estás diciendo, es saber nuestras limitaciones como personas, como interventores, este, pero que el modelo te da una estructura dentro de la cual trabajar y dentro de la cual no perderte. Es muy interesante porque estamos ahora justamente por empezar este técnico en terapia breve y entonces una de las preguntas que es solo para personas que han tomado el diplomado ya, porque quiero tener un lenguaje común sin tener que explicar de cero cada vez de qué es lo que estamos hablando. Y entonces una de mis preguntas para estos chicos, para estos colegas que están tomando el técnico es, ¿en qué casos son los que más te cuestan? Y muy a menudo la respuesta es los casos psiquiátricos, los casos intimidantes, los casos que vienen con diagnósticos serios, entre comillas, etcétera, etcétera. Y lleva un rato darse cuenta que es igualmente serio el caso de los padres que vienen a traerte al adolescente porque está sacándose malas notas y no va a entrar a la escuela de su preferencia, a la universidad de su preferencia. En ese contexto, para esa gente, ese caso es el caso más serio que hay. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y eso desde nuestra perspectiva sistémica y constructivista, de no estar juzgando qué es un caso serio y qué no es un caso serio, porque toda situación que nos traen a pedirnos ayuda, en ese momento es el caso más serio que se puede pensar, ¿no? No me acuerdo bien por qué estaba diciendo esto, pero también saber hablar de nuestras limitaciones y de saber con qué nos sentimos cómodos y dónde estamos dispuestos a guiar el camino a promover un cambio. Claro. Me gustaría que hagan preguntas también, porque si estamos hablando de un modelo interaccional y por supuesto que soy muy burra, no sé cómo abrir el chat, así que no puedo abrir el chat, no sé cómo hacerlo. Yo lo puedo abrir si hay alguien que haga las limitaciones.
Pero si no, simplemente desenmúdense y hagan preguntas, porque, bueno, hemos cubierto muchísimo terreno así muy por encimita, pero si alguien tiene preguntas, por favor, para mí o para Ángeles, por favor no duden en hacerlas, porque preguntando e interactuando es como también seguimos funcionando. Pero bueno, entre tanto, Yo puedo leer el chat, Cari, sin bueno, problema. mira, Omar acaba de levantar la manito, así que eso sí veo. Omar, bienvenido. ¿Qué tenés que preguntarnos? Hola, buena tarde. Muchas gracias por la bienvenida. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, yo soy de formación sistémica. Yo no he tomado el diplomado como tal, pero en la universidad fui formado justamente en esta formación del MRI. Conozco mucho acerca del modelo, forma parte de mi práctica. La pregunta es la siguiente. ¿En qué universidad te formaste? En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ok, escuchás mis risas un poquitito sarcástica, porque dependiendo de en qué universidad y con quién, Omar, te han dado un menjunje de modelo que no es necesariamente lo que hacemos. Pero tu pregunta era... Mi pregunta es, bueno, también estoy tomando en este momento una maestría en psicología del trabajo y las organizaciones. Entonces, mi pregunta es si la intervención que se puede hacer con las organizaciones puede ser también a través de los diferentes modelos estratégicos del cambio. Es decir, en alguna materia estudiamos justamente estos modelos, por mencionar alguno, ¿no? El modelo ASCA, donde lleva una serie de pasos para poder intervenir en la organización. Es decir, el primer paso, por ejemplo, habla acerca del darse cuenta, del que tanto directivos, personal que forma parte de las organizaciones puedan reconocer el punto en el que están para que a partir de ahí puedan entonces empezar a reconocer que es necesario hacer un cambio. Entonces aquí mi pregunta es, ¿cómo poder conciliar a lo mejor estos modelos de intervención organizacional con justamente este modelo del MRI? ¿Quieres que conteste, Karim? Empezá vos, porque para mí la pregunta, vale. Omar, yo tendría que hacerte muchas más preguntas para empezar a entender cuál es tu pregunta. O sea que dale, Ángeles, y yo voy a darle una vuelta para ver. Y la razón es una buena pregunta, es súper válida, pero para mí es demasiado ambigua. Entonces sería interesante hacer el ejercicio de ir haciendo, de convertirlo en embudo. Pero dale, Ángeles, y después yo me agrego. Muy bien, gracias, Karin. Gracias, Omar, por la participación y la pregunta, que creo que al final son dos preguntas. A ver si estoy bien, y también voy a preguntar como Karin, ¿no? Porque es parte de... quiero preguntar si tus preguntas tienen que ver con si podemos hacer una integración o si se pueden utilizar distintos modelos para intervenir en las organizaciones, y cómo empezar una intervención desde el modelo de terapia breve, de resolución de problemas. ¿Estoy bien, Omar? Sí, es correcto. De hecho, es justamente el conflicto que yo he tenido muchas veces en esta maestría, porque, insisto, reconozco esta formación sistémica y en muchas ocasiones desde esta perspectiva analizo la organización y entiendo también que otros modelos pueden llegar a ayudar, pero al final yo me sigo identificando como sistémico. Ok, Omar. Entonces, si partimos de que hay dos preguntas, voy a tratar de responder a la primera. Es sí, o sea, sí se pueden utilizar. Espérame un minuto. Vale. Porque me pusiste muy nerviosa, Omar, cuando hablas de tener que guiar el proceso para que haya un reconocimiento de que necesitan ayuda. Eso no es algo que vamos a hacer nosotros desde la terapia breve de resolución de problemas del MRI. Lo que vamos a hacer es ir averiguando, porque
desde mi punto de vista, ya se dieron cuenta que algo tiene que cambiar, si no, no te hubieran llamado por teléfono. Entonces, ¿para qué voy a perder más tiempo? Perdón, pero yo, como ven, soy bastante directa. Para mí, ir a hacer un proceso para que se den cuenta que necesitan ayuda, eso ya está hecho, por eso te llamaron por teléfono. ¿Entendés, Omar, desde donde estoy viniendo? Entonces, yo empezaría más bien con, ya que me llamaste, ya que sabés que algo tiene que ocurrir, ¿qué es lo que más te duele? ¿Por dónde empezamos? Pero no con un proceso de reconocimiento de que hace falta, de que tienen que cambiar. Ya se dieron cuenta, por eso me llamaron. ¿Estás todavía o ya me cortaste, Omar? No, estoy aquí todavía y estoy muy al pendiente de este tipo de observaciones y lo agradezco mucho, porque al final, insisto, vine a reforzar los conocimientos que yo tengo en este momento y Claro, me ayuda a tener otra perspectiva. pero para eso tenés que venir a hacer el diplomado de verdad, porque ahí te vamos a desarmar toda la estantería y volver a armártela. Bueno, en fin, ¿qué ibas a decir? ¿Qué más ibas a decir? Está empezando a llover acá. Qué horror. Ok, ay, Karin. Contá, Bueno, contá. iba a decir eso, ¿no? Que hay lugar a muchas más preguntas, pero que no empezaría. La respuesta a la primera pregunta era que si se puede integrar, pues claro que se Sí, puede integrar, por supuesto. porque al final el modelo es un marco, como bien lo decías, Karin, Ya. y lo importante es ofrecerle la ayuda a la persona Ujú. que nos está solicitando y podemos utilizar distintos marcos. O sea, el modelo de terapia breve de resolución de problemas jamás ha dicho que es el único, el mejor y que no hay nada más, ¿no? Es un marco. Entonces, claro que se puede hacer esta integración. Y la segunda cosa, Omar, si te ayuda, de acuerdo a lo que Karin estaba respondiendo, es precisamente eso, ¿no? Lo más importante desde este modelo es identificar la dificultad o las dificultades y por cuál vamos a empezar, ¿no? Ya. Porque el hecho de que te llamen quiere decir que tienen o han reconocido que hay una dificultad. Por eso buscamos las soluciones intentadas, porque quiere decir que ya hicieron cosas, que ya intentaron cosas, pero no les ha funcionado. Y la segunda también que creo que es importante es identificar cuál es el subsistema por el que vamos a empezar a trabajar. Si es una organización muy grande, ¿sí? Porque partir de que vamos a generar un cambio generalizado para toda la organización es no pensar de manera sistémica. Eso iba a responder, Carmen. No entiendo, estás diciendo, me interesa saber el motivo de las risas a través de un mensaje personal. No sé lo que, estoy leyendo finalmente el chat ahora y no entiendo, Omar. Tiene que ver cuando comenté bueno, ¿dónde estudié yo? En ese sentido, Exactamente, en ese sentido. porque hay muchos colegas que vinieron de Puebla en su momento y que dicen practicar el modelo de terapia breve y han hecho barrabasadas, y hay varios, Omar. Y voy a ser lo suficientemente digna para no mencionar nombres, porque no hace falta, pero de ahí la risa, porque bueno, porque he tenido experiencias personales bastante desagradables con gente, con gente particularmente, desgraciadamente, en Puebla, que conocí hace poquito. Me llevaron Pedro Vargas y Clara Solís, me llevaron a Puebla y es un lugar de ensueño. Así que espero en algún momento poder volver y hacer cosas. Así que en ese sentido, era una risa de encubrimiento de dolor, si se quiere, Omar. Ahí te cuento. ¿Sí? Te contesta la pregunta, espero. Ok. Ahora estoy viendo ¿Te respondimos a alguna otra pregunta? ¿Te respondimos a algún otro comentario? Por mi parte, me respondieron las preguntas. Claro, me generan todavía más dudas, pero al final creo que es lo importante, ¿no? El poder interactuar, el poder compartir estas experiencias, también conocer que, bueno, es cierto, muchas personas pueden decir que tienen esta práctica basada en el MRI, pero al final no lo es.
Claro, y desgraciadamente por eso que yo siempre aclaro que Paul Václavic es mi padrino de matrimonio, porque yo trabajé con ellos, de mano de ellos, durante más de 20 años, y hay muy poca gente en el mundo que puede hacer esa aserción. De hecho, hay un italiano en particular que estuvo en la universidad, en la UNAM, que frente a 500 personas dijo así, a boca de jarro, que yo tenía todos los materiales del MRI y que los había quemado. Vos figurate. Se han dicho cosas muy desagradables, muy feas, y podría yo pasarme la vida desdiciendo todas esas cosas o seguir moviéndonos adelante probando que lo que hacemos es serio y que funciona y que, bueno, que estamos muy comprometidos con lo que estamos haciendo. Lisetti, contá. Hola, gracias por el tiempo. Yo tengo una duda, entonces, nada más como para recapitular, ¿no? Entonces, entiendo de lo que nos comparten que, o sea, se aplica el mismo modelo en el terreno organizacional. O sea, primero, ¿cuál es el problema? ¿De dónde, no? Entonces, identificamos ahí de entre los distintos departamentos o de las distintas áreas o de los distintos involucrados, quién sería nuestro cliente, quién sería nuestro paciente organizacionalmente, ¿no? O sea, Exacto. ¿a quién le duele el problema? ¿Y qué Luego, duele? ¿Y qué es lo que duele? o sea, toda la indagación del problema, ¿no? ¿Qué duele, Exacto. desde cuándo, en qué contexto duele y demás? Ya. Luego ya me iría a toda la exploración como de las soluciones intentadas, o sea, qué es lo que han hecho hasta ahora para intentar resolver, si han hablado, hecho juntas, lo que fuera. Y entonces, ya con ese entendimiento, es que se empezarían a hacer como estas intervenciones de 180 grados en función de la información Recaudada. recogida. Exacto. Lisette, déjame aclarar un punto. Esta primera parte de la que tú estás hablando, de esta indagación y de este posicionamiento, de identificar el problema, de decir por cuál queremos empezar, ha generado, desde mi experiencia, una metodología. Y yo utilizo esta metodología incluso por escrito, yo les llamo guías o fichas, y los intercambio con las personas que están interesadas los que se convierten en mis clientes. Pero después de eso, hay que hacer toda una propuesta a la organización, claro, porque esta es la diferencia de cómo se trabaja con los sistemas familiares y los sistemas individuales o de pareja, ¿no? Hay que hacer una propuesta y esta propuesta tiene que llevar pasos también. Yo al menos identifico 4 pasos. Por eso decía que dentro del diplomado es muy importante identificar mis servicios y qué es lo que yo voy a ofrecer. Porque estos 4 pasos al menos que identifico dentro de la propuesta tienen que ver con un diagnóstico o un escáner empresarial, tienen que ver con las hipótesis que manejo y por dónde voy a empezar, ¿no? Las alternativas, el cambio que yo propongo, tiene que ver la implementación, que muchas veces esta implementación se hace en equipo, con otras personas, con otros profesionales. Y, por supuesto, tiene que ver con una evaluación. Que esto, en la parte clínica, lo hace solo el terapeuta. Pero en la parte organizacional es muy importante también identificar que trabajamos en equipo. Depende de la magnitud, claro, del impacto, del tipo del de tamaño. Que sea. Exacto, ¿no? No es lo mismo trabajar con un sistema de una empresa familiar o una familia empresaria que trabajar con una transnacional y en donde vas a tener que ver, sí, entonces este plan de mejora al menos tiene que llevar estas 4 partes que integren toda la intervención, llamándole así al proceso que hacemos de acompañamiento en familias, parejas, personas y en las organizaciones. No sé si te respondí, Lisette, o te ayudé. Sí, claro. Digo, aparte trabajando con una pareja, con una familia, con una organización muy chiquita, pues es un poco más ágil, ¿no? El hacer este contrato terapéutico, vamos a ponerlo así. Pero en la parte organizacional, pues dependes pasar algunos filtros entre administrativos, de tiempo y demás, como para amarrar bien la propuesta. Pero sí, más bien tenía como la duda de si era, o sea, bastante respetuoso del modelo original, ¿no? De ese minimalismo, también se aplicaba al contexto organizacional. Sí. Totalmente. Sí. Sí, y es lo Qué que buenas decía, preguntas. Sí, buenísima.
Y es lo que decías, Karen, ¿no? Que al final nos va a dar este marco y te da una guía, o sea, una guía tan detallada de paso a paso de lo que vas a generar, que eso en un principio es riquísimo también para quienes lo reciben, ¿no? Dentro de la organización. Y también nos ayuda, yo me doy cuenta, porque a veces yo también me pierdo por los caminos, estoy mirando todos estos caminos acá verdes en los que estoy sentada, y entonces ahí es, ok, no estoy dando en el clavo, entonces yo misma puedo volver a decir, bueno, ¿qué definí como problema? ¿Cuáles son las soluciones que te da? ¿Esto le di en el clavo o no le di en el clavo? Y entonces ahí justamente tener la flexibilidad de poder decir, ok, vuelvo a la próxima sesión a decir, mira, me siento como que no estoy muy segura por dónde estamos, por dónde estamos entrando. Yo entendí esto, ¿es esto lo que quieren? ¿Siguen queriendo esto o ya han ocurrido cosas que hacen que han cambiado un poquito? Porque si yo no tengo claro lo que ellos quieren, no me van a seguir en este camino. Entonces es un camino realmente donde yo sí estoy como terapeuta, como interventor. La palabra interventor me encanta porque puede aplicarse, si se fijan, hicimos un par de estas charlas con Karina, que es mediadora, está montada en nuestro canal de YouTube, creo que se llama Breathe Therapy Center. Pero entonces con Carmina hemos tenido todas estas grandes discusiones de qué se puede hacer en mediación y qué es lo que no se puede hacer en mediación. Y cuando estamos escuchando a la persona que nos viene a pedir ayuda, estamos siendo respetuosos del marco en el que vienen. Pero ese mismo marco también me autorrefleja a mí en términos de ¿dónde estoy parada? ¿Cuán buen pastor estoy siendo para poder llevar a mi rebaño a donde tienen que llegar? Pero eso requiere una autorreflexión de, bueno, ¿estoy dándole en el clavo acá o estoy metiendo la pata? Y si siento que estoy metiendo la pata, en general son esas sesiones en las que estoy sentada en la punta de mi silla, hablo demasiado, no me queda claro, no entiendo muchas cosas, entonces tengo que tomar un paso atrás a decir, bueno, a ver a dónde estoy parada yo dentro de este mismo marco en el que estoy enseñando para ver si está funcionando y estoy siendo lo más eficaz posible, que de eso se trata siempre, ser lo más eficaz posible. Y por eso es que somos breves. Esto es algo que yo siempre digo, ¿no es cierto? Que no es que somos breves por el número de sesiones, somos breves por el número de puertas que no abrimos, que elegimos no abrir, porque todas las puertas que abrimos después hay que cerrarlas. Y eso por definición va a llevar más tiempo, ¿no? Entonces, inteligentemente ver qué es lo que es más importante para la persona a la que tenemos del otro lado, ¿qué puertas necesitamos abrir para llegar a esa meta que haría que las cosas duelan menos? A menos que haya alguna otra pregunta así muy, muy, muy candente, que es posible, los animo a que, ahí les puse en el chat, gracias por abrirlo, Ángeles, porque yo tenía mis limitaciones, les animo a que me escriban porque me pasó, ¿qué hace la directora del Breathe Therapy Center? Contesta correos, muchos correos. Porque practico aquello de lo que hablo, ¿no? Me gusta contestar de la manera más individualizada posible porque me gusta escuchar a la gente que nos está pidiendo más información y porque va a ser diferente para cada persona. Pero bueno, nada, contarles que ha sido Sacramento, California. Bueno, muy bien. Nada, agradecerles por haberse... mira vos, Scarlett. Estás bien cerca mío, eso estaría bueno, que nos juntáramos más. Sí, tengo la intención de conectarme, pero no he podido. Espero pronto estar más en contacto contigo, Karin. Yo soy del Zapopan. Fantástico, fantástico. ¿Cómo es tu correo?
Ya lo tengo registrado contigo, ya de ahí me enteré de esta charla. Muchas gracias. Ok, muy bien. Y ahí te puse el mío, así que personalmente escríbime, pero estaría bueno. Gracias. Y mira, Romina. Ahí está, Romina, que ya tomó, que dice que no se lo pierdan. Hemos tenido, ¿estás ahí, Romina, o ya te fuiste? Estás todavía. Sí, los colegas que han tomado el diplomado se han quedado muy contentos y tenemos varios adictos nuevos. Este es un modelo que genera adicción, pero una de las adicciones de las buenas. Sí, bueno, sin duda. Ok, bueno, y gracias Ángeles, como siempre, y bueno, Ángeles por supuesto es una de las profes del diplomado. Tenemos un grupo de profes, somos todas mujeres excepto por el pobre Pedro Ábalos, que ha sido integrado dentro del club. Me causa gracia porque la persona que nos hace el marketing me pregunta, me dice, pero no podés hablar en femenino. Le digo, sí, a Pedro no le importa. Muchas gracias y esperamos verlos prontito y gracias Ángeles como siempre por tu tiempo. Gracias a ti, Karin. Un placer compartir siempre. Ok, hasta Buen día luego. para todos. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego.